Hola, 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 ¿qué tal? Nos da gusto y agradecemos a Dios que estamos nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Bueno, seguimos con nuestros videos para el módulo Diseño y Elaboración de Páginas Web. En este caso vamos a crear, eh, vamos a manejar lo que son los comandos SQL para insertar datos en una tabla. Para ello requerimos lo siguiente. Tenemos que crear una base de datos. Con dicha base de datos nosotros vamos a realizar ciertas operaciones básicas para manejar sus tablas que las contengan. Prácticamente son 4 comandos esenciales básicos para manejarlas y esos por lo mismo son conocidos como el acrónimo de CRUD: Create, Read, Update y Delete. Crear, leer, actualizar y borrar. Y esos comandos son insert into para crear o añadir registros a la tabla, select para consultar los registros ya guardados, update para actualizar o modificar datos y por último delete para borrar o eliminar los registros que queramos de la tabla. Bueno, vamos a crear la base de datos con sus respectivas tablas. Para ello hemos pensado en un mini proyecto en el cual considere manejar 3 tablas. Una tabla que se llama departamento, la cual contendrá los campos ID depto, nombre del departamento, salario y porcentaje de bono. Para esta tabla se considera como llave primaria el ID del departamento. Después de esto vamos a tener otra tabla que se llama empleados, cuyos campos o atributos son ID empleado, nombre empleado, ID departamento. Y observemos que este ID departamento está relacionado con la tabla de departamentos. Por lo tanto, este podría funcionar como nuestro campo llave foránea. Y los dos últimos campos para la tabla empleados son fecha de ingreso y fecha de nacimiento. Por último, tenemos nuestra tabla que se llama nómina, las cuales contendrán los campos o atributos y de departamento, y de empleado, días trabajados, fecha de pago, sueldo quincenal, el bono y el salario neto. Al hacer nuestro análisis nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Una de las características que debe tener un campo llave primario es que no se puede repetir. Y vemos que en el archivo de nómina pudiera dar el caso de que el mismo empleado va a recibir pagos diferentes con fechas, diferentes fechas de pago. Y si nada más nosotros consideramos al ID de empleado como llave primaria, vamos a tener el problema de que no se podrá repetir, no podremos repetir el mismo empleado. Entonces, hemos considerado que tenemos que formar un campo llave, ¿sí?, que sea junto con la de fecha de pago. ¿Por qué? Porque de esa manera, al agrupar los dos campos, el ID de empleado y la fecha de pago, no hay problema. Se podrá repetir el ID del empleado, pero no se podrá repetir la fecha de pago. Así es que esa es la razón por la cual estamos considerando esa. Aquí tenemos nuestra tabla de departamento. Tenemos el campo ID de departamento, nombre de departamento, salario y porcentaje de bono. Vamos a considerar que nuestra base de datos se llama organización. Por lo tanto, tendremos que crear nuestra base de datos. Y eso lo conseguimos mediante el comando create database. Ojo, si nosotros escribimos esto y no existe organización, significa que primero va a verificar que exista o no la organización. La organización hemos decidido que se llame nuestra base de datos. Crea la base de datos si no existe organización. O sea, en este momento, si no existe, la crea.
Y si en un momento dado ya existiera, no la va a crear, la va a respetar. Una vez que está creada o detectó que ya existe, con el comando use organización, en ese momento no debe llevar acento, porque aquí como está, no debe llevar acento. En ese momento selecciona la base de datos que se llama organización. Y ahora con este comando create table, con este creamos nuestra tabla de departamentos, create table departamentos, y le vamos a dar los campos y de departamento, del cual va a ser varchar de 4, llave primaria, nombre de departamento, del cual va a ser varchar de 50, puede ser de 30, 40, etcétera. No queremos que quede vacío. El campo salario, que es del tipo decimal, de 10 enteros con 2 decimales. Porcentaje de bono, del tipo entero. Y ojo, observen que cada uno de los campos o atributos van separados por una coma. Y en el último no lleva la coma, porque ya es el último campo. En este caso es porcentaje de bono. Y finalizamos cerrando paréntesis y le indicamos que el motor de búsqueda es signo de B. Ya con este comando habríamos creado nuestra tabla de departamentos. Ahora bien, para la tabla empleados, observamos que tenemos estos atributos. Y este va a ser nuestra llave foránea, porque va a depender de o está relacionado con la clave y de departamento de la tabla de departamentos. Y nuestro comando en SQL quedaría de esta forma: create table, y se llama empleados en otra tabla. Y empezamos a crear nuestros campos o atributos. El primero se llama id empleado. Id empleado varchar 4. También tiene que ser el mismo tipo y es llave primaria. Luego continuamos con el nombre del empleado. Nombre del empleado varchar 100 o 50, lo que queramos. No debe de quedar vacío. Y luego el ID de departamento es el tipo varchar de 4. Aquí está. Nada más estamos declarando qué tipo es. La fecha de ingreso y la fecha de nacimiento son del tipo date. Y ahora aquí es donde viene la declaración del campo foráneo, la llave foránea. Escribimos foreign key y este es nuestro campo foráneo. Y de depto, el cual hace referencia a la tabla de departamentos. Y dentro de departamentos tenemos nuestro atributo o campo que se llama id depto. Por eso está declarado de esta manera. Y también, como estamos utilizando llaves foráneas, nuestro motor de búsqueda o motor de almacenamiento es signo de B. Y ponemos punto y coma. Y con esta instrucción ya habremos creado nuestra tabla empleados haciendo esta relación. Y ahora bien, vamos a crear la última tabla que se llama nómina. La nómina va a tener estos campos: id depto, id empleado, días trabajados, fecha de pago, sueldo quincenal, bono y salario neto. Y el comando en SQL quedaría de esta manera: create table nómina. El primero es id depto, identificador de departamento varchar de 4, el id empleado varchar de 4. Los días trabajados es el tipo entero. Y luego fecha de pago es el tipo date. Sueldo quincenal puede ser decimal de 10 con 2 decimales. El bono también va a ser decimal de 10 y de 2 decimales. Salario neto de 10 y de 2 decimales. Y aquí donde viene lo importante. La llave primaria quedamos que la vamos a conformar por el ID del empleado con la fecha de pago.
está compuesta, es una llave primaria compuesta por los campos id de empleado y fecha de pago. Entonces la formamos de la siguiente manera. Primary key, entre paréntesis, escribimos el primer campo, id de empleado, coma, y el segundo campo, fecha pago. Ahí está. Cerramos el paréntesis, coma. Y luego decimos que tenemos el id de departamento. El id de departamento está relacionado con departamentos. Por eso ponemos llave foránea, id de departamento. Se hace referencia a la tabla de departamentos con el campo id de departamento. De esta tabla de departamentos está referenciado por id de departamento, coma. Y luego mencionamos que el id del empleado está referenciado con la tabla de empleados. Entonces ponemos también llave primaria, foreign key, id de empleado, hace referencia a la tabla empleados. Y esa tabla empleados va a estar relacionado con el campo id de empleados. Observen la relación. Aquí está. Y también el motor de almacenamiento de búsqueda es InnoDB. Con estos comandos hemos creado nuestras 3 tablas dentro de la base de datos llamada organización. Ahora, ¿cómo vamos a crear registros en las tablas creadas? Ok, de la manera siguiente. Para insertar un registro utilizamos la instrucción o el comando insert into. Y la sintaxis es la siguiente. Se escribe insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis, en la columna 1, columna 2, columna 3, etc. O sea que aquí vamos a escribir cuáles son las columnas en las cuales queremos nosotros guardar valores. Y después de eso escribimos la cláusula values y entre paréntesis ponemos el valor que deseamos asignar a cada una de las columnas. El primer valor se asigna a la columna 1, el valor 2 se asigna a la columna 2, el valor 3 se asigna a la columna 3, etc. Si queremos insertar 2 o más registros al mismo tiempo o simultáneamente, es lo mismo, nada más que en la cláusula values le ponemos, en lugar de poner aquí punto y coma, ponemos una coma y luego abrimos un paréntesis y escribimos el siguiente valor del registro. Valor 1 del segundo registro, valor 2 del segundo registro, valor 3, etc. Si quisiéramos otro registro, coma, y pondríamos paréntesis, valor 1, valor 2, valor 3, etc. Si queremos otro registro, ponemos coma, pero si ya queremos dejar de insertar, ponemos punto y coma. Y aquí está nuestro ejemplo. Aquí están nuestras explicaciones. Ojo, es muy importante. El mismo orden que se tiene en la estructura física de la tabla es el que debemos de indicar en las columnas. Se recomienda. ¿Vale? Y estos son los valores que deseamos guardar en los campos. Algo muy importante, los campos que son del tipo cadena, texto, fecha, hora o varchar deben de ir forzosamente encerrados entre comillas simples o dobles. Las columnas que son del tipo numérico, como float, numeric, double o decimal, no llevan comillas. Y el orden de las columnas corresponden al orden de los valores o de la estructura física que se pretende guardar. Aquí tenemos este ejemplo. Queremos guardar estos datos en la tabla de departamentos. Entonces,
ponemos insert into, es el comando, y luego la variable, el nombre de la tabla que se llama departamentos. Observemos que la estructura de nuestra tabla de departamentos es ID depto, nombre depto, salario y porcentaje de bono. Ese es el orden que voy a escribir. ID depto, nombre depto, salario, y porcentaje de bono. Cierro paréntesis. Y luego pongo la palabra values, paréntesis, y escribo cada uno de los valores que deseo guardar en la tabla. El primero es A001, son letras, por lo tanto escribo comillas A001. Este valor es el que se va a guardar en el ID depto. Ahora, recursos humanos. Como es palabras, son textos, caracteres, le voy a poner comillas, recursos humanos, y este valor se guarda en nombre de departamento. Ahora bien, salario es un número. Vean que el número 550 se va a guardar en salario y no va a ser necesario escribir entre comillas. Y por último, el 5 se va a guardar en porcentaje de bono. Y aquí cierro el paréntesis para indicar que ya terminé con el primer registro. Me voy con el siguiente registro, pongo una coma, abro paréntesis y le especifico los valores nuevos. A002, entre comillas, entre comillas, finanzas, porque así quiero que se guarde. Y luego 450, 5. Cierro el paréntesis porque ya no tengo más datos que guardar para ese registro. Pongo una coma y continúo con el siguiente. ¿Sí? B001, entre comillas, etcétera. Y con esta instrucción yo habré creado esta tabla. ¿De acuerdo? Así es el primer valor. Entonces, le doy un enter, finalizo con punto y coma, para indicar que ya proceda a ejecutar el comando. Y en este momento ya habremos creado nuestros primeros registros en la tabla de departamento. Ok, vamos a ejecutar este comando en nuestra tabla de departamento. Para escribir nosotros el comando, vamos a hacer lo siguiente. Nos metemos a localhost. Ya estamos en localhost, escribimos nuestra contraseña, etcétera. Buscamos nuestra base de datos. Recordemos que se llama organización. ¿Sí? Aquí está ya, organización. Y lo que nos queremos ahorita es departamento. Departamento, le damos un clic. Esperamos que se abra la ventana. Y aquí están nuestros campos que creamos. Y de departamento, nombre, departamento, salario, porcentaje de bono. Ok, el comando que queremos crear es aquí en SQL. Le damos clic en esta pestaña. Y una vez que estamos aquí, ahora vamos a hacer es borrar este comando. Y escribimos insert into, inserta en la tabla DAT. Pero antes de esto, tenemos que examinar nuestra tabla. Nuestra tabla se llama departamentos. Le doy a examinar a manera de comprobar que está completamente vacío. Ahorita esperamos. Vean. Aquí está. No tenemos nada. No tenemos ningún registro. Está completamente vacío. Ok, ahora sí, me voy a SQL. Y en SQL espero que se abra el asistente. Este es el que me va a permitir consultar, pero ahorita mejor. Aquí está. Este es el comando que acabamos de ver. El inserito departamentos, tal y como está. Lo voy a escribir aquí para ahorrarme todo el tiempo. Y aquí están todos los campos y le doy clic en continuar. Esperamos el proceso.
Y aquí nos dice error. Tienes un error en tu sintaxis. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles valores, millas. Vamos a ver. Vamos a corregirlo. No hay problema. Ok, vamos a ver. Tenemos que editarlo. Dice, tiene un error en su sintaxis. Cheque el manual de SQL para corregir el error. Ah, se me hace, ¿sabe qué? Las comillas. Las comillas son las que estamos mal. Entonces le doy volver. Y sí, creo que las comillas son las que están mal. Si observamos aquí, a ver, vamos a hacer un acercamiento. Vean, aquí las comillas están diferentes. Fíjense, bajar aquí. Comillas, vean. Lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Sí, es eso. Se me hace que como copié este comando, lo copié. Ay, lo copié. Ay, ay, ay. Como lo copié, entonces necesito corregir todo esto. Ahorita lo corregimos. Bueno, hacemos una pausa en lo que lo corrijo. Y aquí olvidé copiar el punto y coma. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos nuestro comando. Esperemos que efectivamente sean todos. Aquí está. Le vamos a dar un enter. Continuamos. Esperamos el proceso. Y nuevamente nos marca un error.